este caso externa, del segundo metacarpiano, y en la mitad dorsal de la cara lateral, en este caso interna, del primer metacarpiano. El segundo músculo interóseo se inserta en toda la cara lateral externa del tercer metacarpiano. El tercer metacarpiano es el que coincide con el eje de la mano, o sea que más cerca es posible, y en la mitad dorsal de la cara lateral interna del segundo metacarpiano. El tercer interóseo dorsal se inserta en toda la cara lateral interna del tercer metacarpiano, ya que este es el eje de la mano, y en la mitad dorsal de la cara lateral externa del cuarto metacarpiano. Y por último, el cuarto interóseo dorsal se inserta en toda la cara lateral interna del cuarto metacarpiano y en la mitad dorsal de la cara lateral externa del quinto metacarpiano. ¿Entendido? Muy bien. Los interóseos palmares se van a insertar principalmente en la parte de los metacarpianos que no recibieron inserción del interóseo. O sea que lo hacen acá, lo hacen acá y lo hacen acá. En el primer dedo, en el pulgar, es muy raro que haya un interóseo palmar. Generalmente no está. Está acá, acá y acá. Hay segundo, tercero y cuarto interóseos palmares. ¿Cómo se insertan distalmente? Vista de rayos X de 3D. Miren qué dibujo que les mandé, ¿vale? Cómo queda. Esto es la parte ventral de la mano y esta es la parte dorsal. Y por la parte dorsal vamos a tener los tendones del extensor común de los dedos acá en azul. Entonces, el interóseo va a llevar su tendón distal al tendón del extensor común de los dedos. El primero lo hace de esta manera, el segundo lo hace de esta manera, el tercero y el cuarto. Llevan el tendón al dedo donde se insertaron mayoritariamente. En el caso del tercer metacarpiano, como los interóseos 2 y 3, segundo y tercero, se insertan mayoritariamente en ese dedo, llevan los dos su tendón distal al tendón del extensor común de los dedos de ese dedo. ¿Sí? Ay, no se hagan bolas, por favor. El primer interóseo va al segundo metacarpiano, tercer y cuarto interóseo, segundo y tercer interóseo, tercer metacarpiano y cuarto interóseo, que se llama cuarto metacarpiano, nada más. El quinto y el primero no tienen inserción del tendón distal de los interóseos, nada más, no se hagan bolas. ¿Ya? Muy bien. Los palmares hacen lo mismo del otro lado, del lado izquierdo. Vamos a ver qué. Eso sí tienen que aprender. Fíjense bien dónde van los palmares. ¿Ves? Primer palmar, segundo metacarpiano. Segundo palmar, cuarto metacarpiano. Tercer palmar, quinto metacarpiano. ¿Sí? El único que tiene ambos es el segundo y el cuarto. Fíjense, el segundo y el cuarto. Los tienen ambos, interóseos y los palmares. ¿Ya? El tendón distal de inserción de los interóseos, tanto dorsales como palmares, lleva dos fascículos. Uno superficial, que es ese que están viendo ustedes ahí, que se inserta en el tendón del extensor común, y uno profundo que lo hace en la parte lateral de la base de la falange. Ahora, si lo vemos del otro lado, una vista dorsal, esta es la primera, la segunda y la tercera falange, esta es la parte dorsal, acá viene al dedo. Otra vez. Esta es una vista como si estuvieran viendo desde la palma de la mano. ¿Ya? Por eso están dibujaditos en color rojo, fíjense que van por detrás de los metacarpianos, a los tendones del flexor. Los flexores aquí están viendo al revés, la palma así. Por eso están viendo que van por atrás. ¿Ya? Ahora voy a dar la vuelta y les voy a mostrar. Entonces, interóseos dorsales, interóseos palmares. ¿Ya? Por favor, acuérdense quién recibe cuál. Otra vez vean. Ya, 20 veces más, no sé. Uno superficial. Otra manera. Y de acuerdo a eso, ¿quién es? Ya, no se olvide. Buen día. Que es ese que están viendo ustedes ahí, que se inserta en el tendón del extensor común, y uno profundo que lo hace en la parte lateral de la base de la falange. Ahora, si lo vemos del otro lado, una vista dorsal, esta es la primera, la segunda y la tercera falange, esta es la parte dorsal, acá viene el extensor común de los dedos, el tendón, que termina en una cintilla media en la base de la segunda falange,
y dos laterales en la base de la tercera que se Y esto se abre, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Llega a la segunda, se abre y llega hasta la tercera. Ya se ha dicho todavía cómo se ve junta. Entonces, lateralmente va a venir el tendón del lumbrical, del interóseo. En la parte, el tendón superficial y el tendón profundo que lo hace en la falange. ¿Se entiende? Como es un tercer dedo, recibe al otro interóseo. Este es el segundo. Está mostrando el dedo del medio, que es el único que recibe dos interóseos. Porque en su inserción, los interóseos se insertan lo más proximal al eje. El eje es la mitad perfecta, entonces la mitad de la mano es el dedo medio. Pues, más proximal al eje. Por eso el dedo medio tiene dos interóseos. No se olviden. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa con los lumbricales? Los lumbricales son unos músculos que, a manera de lombrices, se insertan en el tendón del flexor común profundo de los dedos. Esta es una mano en su vista palmar, y de ahí pasan por el borde lateral externo de la articulación metacarpofalángica. Fíjense, siempre es por fuera de la articulación. Se hacen dorsales y terminan en el extensor común de los dedos, en el tendón del extensor común de los dedos. Los lumbricales y los interóseos, dorsales y palmares, ¿qué función tienen en el aparato extensor de los dedos? La función que tiene es la de flexionar la primera falange y extender las dos siguientes. A su vez, los interóseos tienen otra función agregada. Los dorsales separan los dedos del eje de la mano y los palmares los aproximan. Dorsales separan, palmares aproximan. ¿Cómo están inervados? Los interóseos, tanto dorsales como palmares, todos por el nervio cubital. Mientras que los lumbricales, los dos externos están inervados por el nervio mediano y los dos internos por el nervio cubital. Fíjense, esto es una mano de vuelta en una vista palmar, esto es la palma. Acá tenemos el tendón del flexor común profundo, el flexor común superficial, y desde el tendón del flexor común profundo, pasando por fuera de la articulación metacarpofalángica y hacia el tendón del extensor común de los dedos, el lumbrical. ¿Qué dibujo en 3D que me quedó? No se pueden, ¿qué? O sea que va de la palma hacia el dorso. Va el tendón del flexor común en la primera falange al tendón del extensor en la segunda falange. De palma a dorso. ¿Sí? Claro. Acá vemos el aparato flexo-extensor de los dedos, hacia ventral la parte flexora, hacia dorsal la parte extensora. Este es el tendón del flexor común profundo o perforante, el flexor común superficial de los dedos. El primer músculo que ven abajo es el umbilical. Por eso va del flexor, viste cómo se hace dorsal hacia el extensor. Dedos, los mesotendones, y desde el tendón del flexor común profundo, el lumbrical, hacia el aparato extensor. Y acá vemos el tendón del extensor común de los dedos, y acá vemos el interóseo. Y algo de referencias. Bueno, espero que le haya resultado un poco más claro, al menos más claro que a mí. Es súper fácil. ¿Ya? Es bien facilito. Ahora, ¿dónde estamos? Text. No estés bien, son 4 músculos muy chapis, muy fácil de dónde salen y a dónde van. Es lo que tienen que saber. ¿Ya? Ya voy café. No, pero creo que sí. Como está calentita. La recibí. La vida, bien. Bueno, acá estamos como siempre compartiendo algo de anatomía. ¿Qué hacen, bellezas? ¿Cómo dice que? Bien. Ariana ha disertado desde axilar, pero miembro superior tiene que aprender desde sublar. Axilar, es importero, tiene que aprender todo suplario. ¿Ya? Sí.
subclavia no es tan fea. Que les va la vida bien. Importantes. Bueno, acá estamos como siempre compartiendo algo de anatomía, algo de cirugía, algo de algo. Les quiero compartir las relaciones de la arteria subclavia, ¿sí? Que es una pregunta clásica de todo examen final de anatomía, pregunta de desempate, siempre se pregunta las ramas de la subclavia. Las ramas también se preguntan, pero en este caso les traigo lo que son las relaciones de la subclavia. Como siempre, de manera simple, bien pedagógica. Del callado de la aorta, ahí tenemos una arteria aorta saliendo del corazón, que no está, obviamente. Nos quedamos con el callado de la aorta, nos va a dar en su porción horizontal 3 ramas colaterales. Ya sabemos que las primeras ramas que da la aorta son las coronarias. Pregunta de examen. ¿Sí? Otra cosa que tiene de copado esto es que siempre estamos tirando cuáles son las preguntas de examen, porque ya las conocemos. Entonces, ¿cuáles son las primeras ramas que da la aorta? Y en su porción ascendente da las coronarias, la derecha y la izquierda, que van a irrigar al corazón con Z. Después, en la porción horizontal del callado, nos va a dar el tronco brachiocefálico, que es arterial obviamente, que nos va a dar la carótida común derecha y la subclavia derecha, que es la que vamos a desarrollar, y después separada sale la carótida primitiva común izquierda y la subclavia izquierda. Vamos a usar siempre las dos terminologías, la clásica y la internacional, para que dependiendo de su casa de estudios ustedes puedan acomodarse. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que tiene la arteria subclavia? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Es muy fácil. A veces le preguntamos cuáles son las relaciones de la subclavia y ustedes se parece que estamos preguntando chino básico. Como les digo siempre, traten de... No nace dentro del tórax, en la base del cuello, del tronco brachiocefálico. A la izquierda, sí nace dentro del tórax, es la última rama que da el callado de la aorta. La primera es el tronco brachiocefálico, la segunda es la carótida común izquierda y la tercera es la subclavia izquierda. Es por eso que la subclavia izquierda es más grande, más larga que la derecha, porque al no haber tronco brachiocefálico es más larga. ¿Se entiende? Es más o menos 1,5 centímetros. ¿Y dónde termina? Termina cuando pasa por debajo de la clavícula. Esta es la primera costilla y esta es la clavícula. Pasa apoyada sobre la primera costilla, a la cual le hace un canal que es el canal subclavio de la primera costilla, y por debajo de la clavícula, a la cual también le hace un canal en su canal inferior que es el canal subclavio. O sea que la arteria subclavia deja dos improntas. Una en la cara superior de la primera costilla, que es el canal subclavio de la primera costilla, y otra en la cara inferior de la clavícula, que es el canal subclavio de la clavícula. Parece un trabalenguas esto, pero bueno, es así. ¿Sí? O sea que pasa hecha un sanguchito entre la clavícula por arriba y la primera costilla por debajo. Ahí cambia de nombre y pasa a llamarse arteria axilar. Entonces, ¿dónde termina la arteria subclavia? En el borde inferior de la clavícula, donde se continúa como arteria axilar, que después se continuará cuando llega al borde inferior del tendón del pectoral mayor como arteria braquial o arteria humeral, después la radial y la cubital ulnar, y después cada una dará sus ramas, sus relaciones, pero eso será más adelante. Esto es solamente ver las relaciones de la subclavia. La arteria subclavia entonces va a tener a la derecha un recorrido solamente en el cuello, mientras que a la izquierda tiene una porción intratorácica. Como relaciones, entonces, la derecha corre por la base del cuello y la izquierda tiene 1,5 centímetros más largo, que es dentro del tórax, donde no hay cosas muy importantes para decir, nada más que está en relación hacia atrás con el vértice pulmonar y hacia adelante con el tronco brachiocefálico venoso izquierdo o confluente yumno subclavio izquierdo. Estoy hablando de la porción torácica de la subclavia izquierda. Estoy un poco acelerado. Bien, tanto la derecha como la izquierda van a tener relación con los músculos escalenos. Ustedes se acuerdan que en la región lateral del cuello, anterolateral, están los 3 escalenos, anterior, medio y posterior. Anterior y medio, que se insertan en la primera costilla, el anterior lo hace en el tubérculo del Lisfranc o tubérculo del escaleno anterior,
Saben que en la terminología anatómica internacional se eliminan los epónimos, los nombres propios. Y el escaeno medio, que va al tubérculo del escaeno medio por detrás del tubérculo del escaeno anterior. Dejan entre ellos un espacio por donde va a pasar la arteria subclavia. Y también va a pasar el plexo braquial, pregunta de examen. Y otra pregunta de examen es quién cabalga el escaeno anterior, el nervio frénico. 3 preguntas que se las van a hacer de cabeza. Cuando ustedes un profe les diga esto es pregunta de examen, anótenlas. Yo me acuerdo que tenía una libretita, un cuadernito aparte de mi cuaderno de apuntes, y cuando alguno de los viejos decía esto es pregunta de examen, yo agarraba ese cuadernito y ponía taca, 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 taca. Me iban a cagar si les tocaba. Bueno, es parte de las técnicas que vamos utilizando para zafar y para aprender sobre todo, ¿eh? Ustedes saben que mi principio es estudiar para aprender, no estudiar para aprobar. Bien, entonces pasa entre los escalenos, eso no es tan importante, pero sí vamos a dividir a la subclavia en una porción antes del arco de los escalenos, una en el arco de los escalenos que no tiene importancia y una después del arco de los escalenos. Es decir, una porción preescalénica y una porción post-escalénica. En la porción preescalénica, donde tenemos 3 relaciones muy importantes, tenemos 3 relaciones muy importantes que no podemos desconocer, que van a ser desde la línea media paralateral, de medial a lateral o de dentro a afuera, el nervio vago o décimo par craneal, que sale por el agujero rajado posterior de la base del cráneo, corre junto con la carótida común y la vena yugular, formando el paquete vasculonervioso del cuello, y cuando llega a la subclavia pasa por delante de ella, pasa por delante de la subclavia derecha. Del lado izquierdo va a pasar entre la carótida común y la subclavia izquierda. Y va a dar una de sus ramas colaterales, que es el nervio laringio inferior o nervio recurrente. Se llama recurrente porque vuelve a subir, recurre hacia el cuello. El nervio recurrente pasa por detrás, hacen como una pinza el vago por delante, un neumogástrico, y la rama de este, que es el recurrente, por detrás. ¿Y a ver por qué se llama recurrente el nervio ese? Nervio faríngeo. El vago izquierdo va a pasar entre la carótida común y la subclavia, y el recurrente recurre por el callado de la aorta. O sea, no sé qué en el día del examen. Estoy revisando. No sé qué, no vengan llorando, ay, doctor, el examen está feo, el examen está difícil, por favor. que la subclavia izquierda no tiene relación con el nervio recurrente izquierdo. ¿Sí? ¿Sí, pi? Bien, después tenemos el simpático cervical. El simpático es una parte del sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso se divide en una parte. El sistema nervioso coordina. Nosotros somos sistema nervioso, ¿sí? Coordina nuestra relación con el medio, nuestra relación con el cuerpo, las funciones viscerales. Es todo lo que comanda nuestro cuerpo. Tiene dos partes: el sistema nervioso de la vía de relación, que es todo lo que es motilidad y sentidos y sensibilidad, y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de las funciones viscerales. Por ejemplo, los movimientos de las tripas, de las vísceras, la contractura de los vasos, la secreción glandular, etcétera, etcétera, etcétera. No es la idea hablar del sistema nervioso autónomo. Pero el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes: un componente simpático y un componente parasimpático. El componente simpático son ganglios nerviosos, no linfáticos, no nódulos linfáticos, no confundan, que se encuentran escalonados a los lados de la columna, tanto cervical como torácica como lumbar. Entonces, esos ganglios se unen entre sí son tejido nervioso, obviamente, se unen entre sí por un conjunto de fibras internodales o interganglionares y forman la gran cadena simpática. A nivel cervical tenemos el ganglio cervical superior, el medio y el inferior. Yo acá les dibujé el medio y el inferior. El inferior se llama ganglio estrellado, tenía nombre. El superior es el de Hirschfeld, el medio el de von Haller y el inferior el de UNESCO-Neubauer. Pero los epónimos
se nos pueden olvidar que no pasa nada. Esta cadena ganglionar está unida por, estos ganglios, forman la cadena simpática unidos por la cadena interganglionar. Ahora bien, el medio y el inferior se unen también por una recurrente que pasa por delante de la subclavia. Ese haz se llama asa, porque es como tiene forma de una letra C. Asa es lo que agarramos la tacita, la pava, la tetera. Asa de Vicens o asa simpática. O sea que tiene la subclavia relación primero con el nervio vago y después con el asa de Vicens o asa simpática, que une el ganglio simpático medio de von Haller con el inferior o de Jones con Neubauer. Y nos queda por último, última relación nerviosa de las tres que tiene, es el nervio frénico. El nervio frénico, que es la rama terminal del plexo cervical. El plexo cervical sale de la tercera asa cervical. Fíjense cómo vamos metiendo siempre muchos conocimientos. ¿De dónde nace el nervio frénico? Tercera asa cervical. Tercer asa, porque es el asa. Tercer asa cervical. El nervio frénico cabalga al escaleno anterior, después lo deja y pasa por delante de la subclavia. ¿Sí? Bueno, después tendrá otras relaciones que estudiaremos cuando veamos la parte del sistema nervioso. Pero hasta acá llegamos con el nervio frénico. Entonces, como relaciones importantes de la subclavia, va a tener estos tres elementos nerviosos: el vago, el asa Vicens y el nervio frénico. Y por delante va a pasar la vena subclavia. La vena pasa por debajo de la costilla, de la clavícula, por debajo de la clavícula, por arriba de la primera costilla, pero por delante del escaleno anterior. La vena no está incluida en la porción, en el arco escaleno, en el porongo ¿cómo les dije hoy? Sí, el arco de los escalenos. Y acá vemos el vago izquierdo que pasa entre la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. En la porción posescalénica, en la preescalénica da la mayoría de las ramas colaterales, que no las vamos a charlar ahora, pero también las podríamos charlar. ¿Sí? Que las tienen que saber porque se preguntan, las ramas de la subclavia, pregunta grosa. ¿Qué más les quería decir? Bueno, que la porción preescalénica da la mayoría de las ramas colaterales. La mamaria interna torácica inferior, la vertebral, el tronco trioicevico escapular y el tronco cérvico intercostal. Y nos queda una última rama que la da en la porción posescalénica, que es la escapular posterior. Y ahí tenemos más o menos las relaciones de la arteria subclavia. Rapidito el video, pero como para ustedes tengan algo copado para recordar. ¿Sí? Aquellos que les interese el curso, fíjense por delante, como les dije, la vena, pero no entre los escalenos. Sipi, 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 sipi. El curso de escalología va empezando cada 2 meses, vamos repitiendo todo el año, está un curso muy, muy copado, muy completo. Damos uno de locomotor y de introducción. No, las relaciones son distintas. No, las costillas sí, pero las relaciones después son distintas. Las más importantes son las de la derecha. Del otro lado no hay eso. Ah, aquí está, sí. Está bonito. Carótida primitiva y su Lo mismo que ya hizo 20 veces. lado opuesto y se introduce hepática, que se ubica a nivel del cuello de la segunda costilla. Luego de su nacimiento se dirige hacia arriba y hacia atrás y se introduce. Excelente punto de referencia para ubicar al ganglio cérvico torácico
estrellado o estelar de la cadena simpática que se ubica a nivel. Ese ganglio cérvico torácico estrellado o estelar es un ganglio centinela de los procesos cancerígenos que se producen sobre todo en tórax y en la primera porción. Ya cuando tenemos un cáncer de estómago, un cáncer de pulmón, un cáncer de esófago, es un ganglio que se hace grande y muy notorio en el cuello, ¿ya? Y es uno de los ganglios que nosotros sacamos o biopsiamos para ver, es un ganglio centinela típico presente cuando hay un proceso cancerígeno, principalmente torácico, ¿ya? O sea, esófago, pulmón, no da cáncer de corazón, por si acaso, ¿ya? O sea, esófago, pulmón y puede ser un cáncer de vías aéreas también, y los cánceres de las primeras porciones de estómago, ¿no? Del cuello de la segunda costilla. Luego de su nacimiento se dirige hacia arriba y hacia atrás y se introduce a los agujeros de las apófisis transversas desde la sexta hasta la primera. O sea que la que está mostrando es la arteria vertebral, apófisis transversas de la sexta a la primera rama de la vértebras cervicales. Luego tiene dos callados, se une a la vertebral del lado opuesto y se introduce al interior del cráneo por el agujero magno, formando el tronco basilar que contribuye a la formación del polígono de Willis importante en la irrigación del encéfalo. La mamaria interna se origina casi al mismo nivel del tronco tiroidocérvico escapular y se dirige hacia abajo. Es una arteria intratorácica, desciende detrás de los cartílagos costales y por fuera del borde del esternón. Origina las intercostales anteriores para los 6 primeros espacios intercostales y luego termina dividiéndose en una rama torácica y otra abdominal. La torácica se llama musculofrénica y origina las arterias para los espacios intercostales séptimo, octavo y noveno. Y la rama abdominal se denomina epigástica superior, que se introduce al músculo recto anterior del abdomen. El tronco tiroidocérvico escapular o tirocervical origina 4 ramas: supraescapular, cervical transversa, cervical ascendente y tiroidea inferior. La supraescapular transcurre delante del escaleno anterior y se dirige hacia la escotadura coracoidea en compañía del nervio supraescapular. La arteria pasa por encima del ligamento coracoideo y el nervio por debajo. La cervical transversa nace encima de la supraescapular, transcurre paralela y también por delante del escaleno anterior. Se dirige y a nivel del ángulo superior de la escápula termina en una rama superficial y otra profunda. La superficial se acompaña del nervio espinal o accesorio y transcurren por la cara profunda del trapecio. Recordemos que el nervio espinal o accesorio inerva al trapecio y esternocleidomastoideo. La rama profunda, llamada también escapular posterior, desciende por el borde interno de la escápula en compañía del nervio dorsal escapular o del romboides. La arteria cervical ascendente inerva los músculos prevertebrales, intertransversos, escalenos, complexos, etc. Y la arteria tiroidea inferior se dirige hacia arriba al polo inferior para irrigar la glándula
tiroides. El tronco cérvico intercostal o intercosto cervical se origina en la segunda porción de la subclavia, que se ubica detrás del escaleno anterior y origina dos arterias, la intercostal superior o suprema, que irriga los 2 o 3 primeros espacios intercostales posteriores, y la cervical profunda, que se dirige hacia arriba para inervar los músculos de la nuca. La tercera porción de la arteria subclavia se extiende desde el borde externo del escaleno anterior hasta el borde externo de la primera costilla y no origina ramas. Eso depende del libro, ¿ya? Algunos dicen que sí origina ramas, otros dicen que no. Y es una variante anatómica en realidad. Eso no me interesa de dónde, o sea, me interesa que sepan cuáles son las ramas. ¿Ya? ¿Sí? Si se originan, algunas se originan en la porción preescalénica, a veces hasta el tronco tirobicérvico escapular sale por medio de los escalenos, entonces son variantes anatómicas. Lo que tienen que saber son las 4 ramas y obviamente la subdivisión de las ramas que salen de la subclavia antes de que se transforme en axilar. ¿Ya? Están ahí, fácilmente. El nervio supraescapular, que se acompaña de la arteria del mismo nombre, se origina en el tronco superior del plexo braquial y se dirige a la escotadura coracoidea, pasa por debajo del ligamento coracoideo. Un traumatismo o un proceso inflamatorio puede comprimir al nervio supraescapular en la escotadura coracoidea. El médico tiene que cortar el ligamento coracoideo para descomprimir al nervio supraescapular. El nervio dorsal escapular o nervio de romboides se origina en la raíz C5 del plexo braquial y desciende por el borde interno de la escápula en compañía de la arteria dorsal escapular, que es la rama profunda de la cervical transversa. Es diferente el origen de los nervios supraescapular y dorsal escapular. El supraescapular se origina en el tronco superior y el nervio dorsal escapular en la raíz C5 del plexo braquial. El dorsal escapular, que se origina en la raíz C5, inerva al elevador de la escápula romboides menor y mayor. Recuerden que son músculos profundos extrínsecos del hombro. Su parálisis no tiene manifestaciones clínicas de importancia. El supraescapular inerva a 2 músculos, supra e infraespinoso. El infraespinoso es el más importante rotador externo del hombro. La parálisis del supraescapular se acompaña de una marcada limitación en la rotación externa del hombro. Tiene importancia clínica. Mientras que el circunflejo Es el más... Ahí está el colorcitos y el circunflejo inerva el redondo menor, ¿ya? Y claro, y una rama del torácico dorsal inerva el redondo mayor. Más importante rotador externo del hombro. La parálisis del supraescapular se acompaña de una marcada limitación en la rotación externa del hombro. Tiene importancia clínica. Arteria y nervio supraescapular llegan a la fosa supraespinosa y luego pasan por delante del ligamento espinoglenoideo y llegan a la fosa infraespinosa. Ya dijimos que el nervio inerva los músculos supra e infraespinoso. ¿Qué pasa con las arterias? Se forma una anastomosis
entre ramas de la subclavia y ramas del axilar. En la fosa supraespinosa se unen la supraescapular y la escapular posterior, ambas de la subclavia. En la fosa infraespinosa se unen las mismas, supraescapular con escapular posterior, pero se unen a la circunfleja escapular, que es una rama de la escapular inferior de la axilar. Repetimos, en esta red. Eso es importante, ya es la anastomosis posterior que existe a nivel del músculo de la fosa, si quieren, infraespinosa, o sea, el músculo infraespinoso, y la anastomosis. Cuando han dado sus compañeras, yo les he dicho, hay una anastomosis entre axilar y subclavia, ¿sí? Y es la anastomosis de la escapular posterior, rama de la cervical transversa, ¿sí? O sea, la rama posterior de la cervical transversa y la escapular posterior, ¿sí? Y esa rama da una rama que se une ahí y más abajo en el vértice, más que no está dibujada en el vértice de la escápula, ¿ya? Si se pregunta la anastomosis es así, digamos, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto la anastomosis es circunfleja escapular y escapular posterior. Y si les pregunto de ramas de quién es, escapular posterior, rama de la cervical transversa, y circunfleja escapular, rama de la escapular inferior. Una rama de la axilar y la otra rama de la subclavia. De la cara posterior de la escápula se unen la arteria subclavia a través de la supraescapular y la escapular posterior, y la axilar a través de la circunfleja escapular, rama de la escapular inferior. Este es bonito Callado. Es bonito el dibujo, aquí es más, se ve más chiquitito que en el anterior, pero están todos los ramos de las arterias. Entonces, veamos, vamos a ver este, y de ahí vuelvan, repasen y hagan, dibujen para que se acuerden todos los ramos. Es bien didáctico el dibujo que tiene a la izquierda, donde muestra todos los ramos de la subclavia, todos los ramos del axilar, los ramos del humeral y cómo es su distribución y hacia dónde va. Dibújenlo para que ustedes no se olviden. Tienen que hacer porque no se van a acordar. Se aprende haciendo. Eso no se los puedo hacer por ustedes. Y descendente. Al callado, desde el punto de vista académico, vamos a dividirlo en dos mitades. Diámetro que la radial. La cubital directa. Bueno, lo más importante ahorita del axilar es que tiene tres porciones. Una primera porción es de colores, ¿no ve? Donde está la letra A, que nace el axilar, ¿no ve? Una segunda porción y una tercera porción, ¿sí? Una primera porción que es antes del músculo pectoral menor, que se insecta en la apófisis coronoides, ¿no ve? Entonces se llama prepectoral. Una segunda porción por detrás del músculo pectoral menor, retropectoral. Y una tercera porción, ¿sí?, que se limita hasta el tendón del pectoral mayor, ¿sí?, desde el pectoral menor hasta el tendón del pectoral mayor, que es la tercera porción, porque a partir de la inserción del tendón del pectoral mayor se llama arteria braquial o arteria humeral. Pregunta de examen. La mente del callado, carótida primitiva. Y fíjense, está ahí dice, miren, hay una raya y dice pectoral mayor, una raya, ¿no ve? Y dice humeral. Entonces, no es difícil. Y subclavia derechas se originan del tronco braquial. Axilar. La axilar a nivel del borde inferior del redondo mayor
o del pectoral mayor cambia de nombre y se llama humeral. La humeral llega hasta la fosa cubital y termina, se divide en radial y cubital. La cubital tiene mayor diámetro que la radial. La cubital desciende. La cubital lleva el 75% del flujo hacia la mano, mientras que la radial aproximadamente en 25 a 35, dicen algunos libros, otros 65 a 65%. Por eso cuando existen traumas, ¿ya? Lesiones, secciones que se caen, se cortan con vidrios, y hay secciones de la arteria radial y se mantiene la arteria cubital, por ahí ven alguna vez, o conforme vayan avanzando, que se puede ligar la arteria radial, pero solo se puede ligar la arteria radial, ¿sí? Si es que la arteria cubital está indemne. No se puede hacer al revés. Si hay un trauma de la arteria cubital, se os ocurre ligar la arteria cubital, le van a matar la mano. No va a alcanzar. Ya ese 25% que tiene de flujo no va a alcanzar y va a tener hipotrofia de todos los músculos de la mano, y la manito se les va a hacer así, por hipotrofia de los nervios más, y por irrigación, los músculos si no van a poder abrirla, no van a poder hacer nada, porque la liga la arteria cubital pasa. En cambio, la arteria radial, si se llegara a lesionar, siempre se lesiona en su tercio inferior, generalmente cercano a la muñeca. Hay posibilidad, si es que no hubiera un cirujano vascular, o bueno, no hubiera quien haga, de que se puede ligar. Ya, no así la cubital, por favor, métanse eso en la cabeza, para que si llegan algunos, los pocos que lleguen de ustedes al internado, les toque por ahí un trauma de esos, no estén ligando, mandando con las arterias ligadas, o lo liguen y lo suturen y lo manden a su casa, como pasa otras veces, y vienen después pacientes bien graves. Y eso es porque no han aprendido en la universidad, y después salen, van y se mandan unos mocos bárbaros. Por el borde interno del compartimento anterior del antebrazo. Cuando atraviesa el canal de Guyon, forma el arco palmar superficial, que en el lado externo se completa con la radio palmar o palmar superficial, rama de la radial. La radial desciende por el borde externo del compartimento anterior del antebrazo, pero al llegar a la tabaquera anatómica se hace posterior y se ubica en el dorso de la mano, pero luego pasa entre los dos haces del primer interóseo dorsal y nuevamente se hace anterior y origina el arco palmar profundo, que en el lado interno se completa con la cúbito palmar o palmar profunda, rama de la cubital. Subclavia y axilar están divididas en tres porciones: primera, segunda. Es pregunta de examen, ¿cómo son las anastomosis de los arcos palmares? Y tercera. La axilar también en primera, segunda y tercera. La subclavia, debido a la presencia del músculo escaleno anterior. Ramas. Vertebral, que es un punto importante de referencia para ubicar al ganglio cérvico-torácico o estrellado. La mamaria interna o torácica interna y el tronco tirocervical o tiro bicérvico escapular. La segunda porción de la subclavia se ubica detrás del escaleno anterior y origina el tronco cérvico intercostal o intercosto cervical. La tercera porción se ubica entre el borde externo del escaleno anterior y el borde externo de la primera costilla, no origina ramas. La primera porción de la axilar se extiende desde el borde externo de la primera costilla hasta el borde
menor y origina la torácica superior o suprema. La segunda porción del axilar se ubica detrás del pectoral menor, origina dos arterias, la acromiotorácica llamada también tóracoacromial y la mamaria externa o torácica externa. La tercera porción del axilar se extiende desde el borde externo del pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor o pectoral mayor y origina tres ramas. La escapular inferior, que es la rama de mayor diámetro del axilar, y las arterias circunflejas humerales anterior y posterior que transcurren por delante y por detrás a nivel. Así entonces ambos, la primera porción da 1, la segunda porción da 2 y la tercera porción da 3. Todo va a entrar. Todo entra, es anatomía, o sea, va a entrar todo lo que está. Todo está en su libro. ¿Lo ven? Hay una marronita. Como sus compañeras igual ya han disertado, ya hemos charlado. Es decir, aquí está más grande. Lo de izquierda. ¿Ven? Ahí está más grande y tienen todas las relaciones, ¿sí? Hasta el humeral, ¿sí? Y fíjense, hasta el humeral, dice como da la humeral profunda, ¿no ve? Que discurre por detrás por el canal de torsión junto con el nervio radial, escamita del Sami, aquí se dando cuenta, ¿sí? Como discurre el humeral, como es. Ahí están todas las ramas. No tienen nombre y le falta nombre a las ramas circunflejas anteriores y posteriores, que son las dos últimas ramas que da la tercera porción. Fíjense, ¿ven? No tiene nombre, ni la circunfleja anterior ni las circunflejas posteriores. Pero todas las otras, ¿no ven? Sí están con nombre. ¿Sí? Está la arteria acromio torácica, fíjense que da una rama de acromio, ¿no ve? Que da torácica, que da la arteria del pectoral, están las ramas. ¿Ya? Está la arteria maxilar externa, está, dice ME, ¿sí? Están la torácica superior, está la maxilar interna, están todas, solo que están, dice CE, TI, CA, CP. Ustedes vuelvan a hacer, estudien de nuevo, lean, vean, estudien de su libro, obviamente, y utilicen, este es un bonito, se llama bonito dibujo para que se acuerden, pero tienen que dibujarlo ustedes para que se acuerden hacia dónde van, cómo son, porque si no, no se van a acordar de mirar el dibujo. ¿Ya? La maxilar externa de la segunda rama que sale de la segunda porción retropectoral. Mamaria externa. Ah, pero mamaria, no maxilar, mamaria externa, mamaria interna. ¿Ya? Sí. Nada más, váyanse, vamos a hacer otra clase. Por favor, les ruego que estén para sus defensas.